Hola, bienvenidos a Cráneos. Les cuento que hace unos días vimos el reencuentro de los actores de Regreso al Futuro y nos impactó mucho saber que el actor Michael Fox, conocido como Martin McFly, padece de la enfermedad de Parkinson. Por lo que decidimos profundizar en este tema y aclarar un poco más las cosas para ustedes. Así que comencemos. La enfermedad de Parkinson fue descrita por primera vez por James Parkinson en 1817. Esta es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta entre 100 a 200 de cada 100.000 personas mayores de 40 años. La enfermedad de Parkinson es poco frecuente en personas menores de 40 y la incidencia de la enfermedad aumenta rápidamente a partir de los 60 años, con una edad media en el momento del diagnóstico de 70.5 años. En el año 2016, la prevalencia mundial estimada de la enfermedad de Parkinson fue de 6,1 millones de personas frente a los 2,5 millones en 1990. El aumento a lo largo del tiempo se explica en gran parte, aunque no del todo, por el aumento del número de personas mayores. Entre los factores asociados tenemos la edad avanzada y los antecedentes familiares de enfermedad de Parkinson, que son los que se asocian con un mayor riesgo de desarrollo de esta enfermedad. Hay ciertos factores protectores, como la cafeína. Se dice que el consumo de café y de cafeína se ha asociado con un menor riesgo de enfermedad de Parkinson en metaanálisis y estudios de cortes grandes. El ejercicio aeróbico y la actividad física pueden proteger contra el desarrollo de la enfermedad de Parkinson. Y recientemente, estudios preclínicos sugieren que la actividad del sistema renina-angiotensina puede promover la neurodegeneración en la enfermedad de Parkinson a través de efectos prooxidativos y o proinflamatorios, por lo que existe un interés correspondiente en los bloqueadores de los receptores antagonistas como estrategia neuroprotectora. También están los factores de riesgo, que son la exposición a pesticidas, exposición al dióxido de nitrógeno en la contaminación del aire, alto consumo de lácteos, antecedente de lesión cerebral traumática, niveles reducidos de vitamina D dietética y derivada de la luz solar, antecedentes de migraña de mediana edad con aura, vivir en áreas urbanas o industriales con altas emisiones de cobre, manganeso o plomo, exposición a solventes de hidrocarburos, particularmente tricloretileno, vivir en áreas rurales, trabajo agrícola, el uso de agua de pozo, exceso de peso corporal, diabetes y síndrome metabólico. También se ha visto un fuerte factor genético. Aunque la mayoría de los casos por enfermedad de Parkinson suelen ser esporádicos, cada vez hay más pruebas de que estos factores genéticos desempeñan un papel en la patogenia de esta enfermedad, especialmente cuando la edad de inicio de los síntomas es menor a los 50 años. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que el agotamiento de la dopamina de los ganglios basales provoca importantes interrupciones en las conexiones con el tálamo y la corteza motora y conduce a signos parkinsonianos como la bradicinesia. Estos ganglios basales, a veces denominados sistema extrapiramidal, incluyen la sustancia negra, el cuerpo estriado, conformado por el caudado y el putamen, el globo pálido, el núcleo subtalámico y el tálamo. En la enfermedad de Parkinson, una reducción de las neuronas productoras de dopamina del complemento normal de aproximadamente 550.000 al nivel críticamente bajo de 100.000 conduce a la depleción de dopamina en la sustancia negra y en la vía nigroestriatal hacia el caudado y el putamen. Esto a su vez da como resultado una hiperactividad relativa de la vía indirecta, desinhibiendo funcionalmente el núcleo subtalámico. La disminución de la inhibición de la vía directa provoca una desinhibición adicional de los núcleos de salida, el globo pálido y la sustancia negra. El aumento de la producción del globo pálido provoca una mayor inhibición del tálamo y una entrada excitatoria reducida a la corteza motora, que finalmente se expresa como bradicinesia y otros signos parkinsonianos. Otro mecanismo compensatorio puede ser la regulación a la baja del transportador de dopamina, lo que resulta en una menor recaptación de dopamina y niveles más altos de dopamina sináptica.
Se han propuesto 3 etapas de compensación durante el periodo presináptico de la enfermedad de Parkinson. El primero, un periodo temprano durante el cual los mecanismos compensatorios homeostáticos de la dopamina discutidos anteriormente son capaces de enmascarar la enfermedad. Segundo, el aumento de la actividad de los núcleos de salida de los ganglios basales a medida que se descompone la homeostasis de la dopamina del cuerpo estriado. Y el último, el aumento de la intensidad de la compensación en estructuras fuera de los ganglios basales a medida que surgen anomalías motoras parkinsonianas. En la patología se nota una despigmentación, pérdida neuronal y gliosis, particularmente en la sustancia negra pars compacta y en el locus coeruleus pontino. Son anomalías típicas que se encuentran en los cerebros de los pacientes con enfermedad de Parkinson. Esta degeneración neuronal también está presente en el núcleo dorsal del vago en la médula y otros núcleos del tronco encefálico. Los cuerpos de Lewis y otras inclusiones intracelulares se creen que son el criterio patológico para el diagnóstico de esta enfermedad. Los cuerpos de Lewis son inclusiones neuronales intracitoplasmáticas redondas y eosinofílicas. Pueden surgir de la porción periférica de otras inclusiones conocidos como cuerpos pálidos que se encuentran en la sustancia negra y el locus coeruleus. La alfa-sinucleína es bastante abundante en el sistema nervioso central y representa el 1% de la proteína total del sistema nervioso central. Su papel fisiológico no se comprende completamente, aunque parece estar involucrado en la función y plasticidad sináptica. Varias observaciones sugieren que el procesamiento anormal de la alfa-sinucleína juega un papel en la patogénesis de la enfermedad de Parkinson. En cuanto a los síntomas cardinales, tenemos que los principales van a ser el temblor, la bradicinesia y la rigidez, y posteriormente, en etapas más avanzadas, la inestabilidad postural. En cuanto al temblor, tenemos que va a ser un temblor en reposo, como en contar monedas, lo que significa que es más notorio cuando la parte del cuerpo que tiembla es sostenida por la gravedad y no está involucrada en actividades con un propósito. Estos temblores en otras afecciones como el temblor esencial o la esclerosis múltiple suelen ser temblores de acción, en los que el temblor se produce cuando se utiliza la extremidad afectada. En el entorno clínico, este temblor en las extremidades se puede ver cuando el paciente está relajado, con las manos descansando tranquilamente sobre el regazo. Se puede distraer al paciente pidiéndole que realice cálculos mentales o movimientos repetitivos voluntarios de la extremidad contralateral. A menudo acentúan un temblor leve y puede descubrir un temblor latente. Un temblor de la mano en reposo también puede estar presente solo durante la evaluación de la marcha. La bradicinesia se refiere a una lentitud de movimiento generalizada y está presente al inicio de la enfermedad de Parkinson en aproximadamente el 80% de los pacientes. Podría decirse que es la principal causa de discapacidad de la enfermedad de Parkinson y finalmente se observa en casi todos los pacientes. Estos a menudo se quejan de la dificultad para realizar tareas sencillas como abotonarse la ropa, atarse los cordones de los zapatos, hacer doble clic en el mouse de una computadora, escribir a máquina o sacar monedas de un bolsillo o bolso. En las piernas, las quejas comunes relacionadas con la bradicinesia incluyen arrastrar las piernas al caminar, pasos más cortos arrastrando los pies o una sensación de inestabilidad. También los pacientes pueden tener dificultad para levantarse de una silla o salir de un automóvil. Y en cuanto a la rigidez, pues es una mayor resistencia al movimiento pasivo sobre una articulación y ocurre en aproximadamente el 75 al 90% de los pacientes con enfermedad de Parkinson. La rigidez en rueda dentada se puede ver en la enfermedad de Parkinson y el término pues se refiere a que hay un patrón de resistencia y relajación de trinquetes a medida que el examinador mueve la extremidad en todo su rango de movimiento. También tenemos que pueden haber otros síntomas motores como los que se muestran en esta tabla y síntomas no motores. Dentro de estos tenemos la disfunción cognitiva y la demencia. La prevalencia de la demencia en estos pacientes puede llegar al 41%.
Esta se considera clásicamente una demencia subcortical con retraso psicomotor, dificultad de memoria y alteración de la personalidad. Pacientes con enfermedad de Parkinson generalmente informan problemas con la función ejecutiva, como toma de decisiones o multitarea, recuperación de la memoria y percepción visoespacial errónea. Los estudios neuropatológicos han demostrado que los pacientes con Parkinson y demencia tienen una mezcla de cuerpos de inclusión de Lewy, neuronales corticales llenos de alfa-sinucleína y placas amiloides características y los ovillos neurofibrilares de la enfermedad de Alzheimer. También está la psicosis y las alucinaciones. Cuando se presenta psicosis es atribuible a la enfermedad de los cuerpos de Lewy subyacentes, a la terapia con fármacos antiparkinsonianos o a una combinación de ambos. Se ha informado que todos los medicamentos antiparkinsonianos inducen psicosis. También hay trastorno del estado de ánimo, que incluye principalmente la depresión, ansiedad, apatía y abulia. Trastornos del sueño, incluidos el insomnio, la somnolencia diurna con ataques de sueño, el síndrome de piernas inquietas y el trastorno de comportamiento del sueño REM, que afectan entre el 55 y el 80% de los pacientes. También pueden presentar fatiga, disfunción autonómica, que incluye ortostasis, estreñimiento, disfagia, diaforesis, dificultades urinarias y disfunción sexual. También va a haber disfunción olfativa, disfunción gastrointestinal, puede haber dolor y alteraciones sensoriales, el cual puede ser un dolor lacinante, quemante u hormigueo, y puede generalizarse o localizarse en diferentes áreas del cuerpo, como la cara, el abdomen, los genitales y las articulaciones. El diagnóstico básicamente es clínico a partir de la historia clínica y el examen neurológico. Como mínimo debe haber bradicinesia más temblor o rigidez para considerar el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Además, una respuesta beneficiosa e inequívoca a la terapia dopaminérgica es una característica de apoyo importante para el diagnóstico, mientras que la ausencia de una respuesta observable a la terapia con levodopa en dosis altas, más de 1000 miligramos diarios, en pacientes con parkinsonismo de al menos una gravedad moderada, hace que el diagnóstico de Parkinson sea extremadamente improbable. No existen análisis fisiológicos, radiológicos o de sangre para confirmar el diagnóstico, por lo que pues sigue siendo plenamente clínico. Sin embargo, pues es razonable realizar una resonancia magnética para excluir imitaciones raras e inesperadas de la enfermedad de Parkinson, como un accidente cerebrovascular o hidrocefalia, pero no es necesaria en un paciente con una presentación clásica de la enfermedad, sin otros signos neurológicos y con una buena respuesta a la terapia con levodopa. Tenemos entonces que el estándar de oro como tal para el diagnóstico es un examen neuropatológico, pero pues esto solo se puede hacer pues ya post-mortem. En cuanto a los criterios diagnósticos, entonces tenemos que el principal criterio va a ser la característica motora, y además requiere o que haya bradicinesia o temblor de reposo o rigidez. Para decir que el diagnóstico de enfermedad de Parkinson está clínicamente establecida, requiere de todo lo siguiente: la presencia de parkinsonismo, que es la parte motora, que no hayan criterios de exclusión absolutos, que hayan al menos 2 criterios de apoyo, que no hayan banderas rojas, que estas hacen que se excluya el diagnóstico, y cuando se considere que es clínicamente probable, entonces debe haber también la presencia de parkinsonismo, que no hayan criterios de exclusión absolutos, que haya la presencia de señales de alerta, pero esos deben ser contrarrestados con criterios de apoyo. Si hay una bandera roja, también debe haber al menos un criterio de apoyo. Si hay 2 banderas rojas, entonces 2 criterios de apoyo, y no se permite más de 2 de estas banderas rojas. En cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos
como el temblor esencial, que a veces se puede confundir con la enfermedad de Parkinson cuando este es predominante, es muy fuerte, entonces ya es difícil diferenciar si es de acción o de reposo. También hay pacientes que pueden tener un temblor postural y en reposo con las extremidades superiores relativamente aislado, que asemeja a enfermedad de Parkinson temprana, pero que no evoluciona con el tiempo a una enfermedad más generalizada. También pueden haber otros trastornos neurodegenerativos. El más común es con la demencia de los cuerpos de Lewy. La diferenciación entre estos dos suele ser complicada, entonces lo que se suele hacer es que si al principio de la enfermedad se llega a presentar demencia, se piensa que es más una demencia de Lewy, mientras que si al inicio presenta es más síntomas motores como el temblor, bradicinesia, posteriormente presenta demencia, ya se consideraría asociado a Parkinson. Otros síndromes parkinsonianos atípicos también se puede sospechar: la atrofia multisistémica, la degeneración corticobasal y la parálisis supranuclear progresiva, y el parkinsonismo secundario, que es una amplia variedad de condiciones que pueden provocar parkinsonismo. Sobre todo el inducido por fármacos es el más común, como los antipsicóticos y los antieméticos. Para el tratamiento tenemos que la terapia dopaminérgica es el pilar del tratamiento farmacológico, es decir, la levodopa, que es más común encontrarla en forma de carbidopa-levodopa. También están los agonistas dopaminérgicos no ergotamínicos, como el pramipexol, ropinirol y rotigotina. Inhibidores de la monoaminooxidasa tipo B o MAO, está la rasagilina, safinamida y selegilina. La amantadina suele ser un promotor de la dopamina con efectos anticolinérgicos. Todos se consideran tratamientos sintomáticos y ninguno se ha establecido firmemente como modificador de la enfermedad o neuroprotector. La decisión para iniciar tratamiento médico sintomático en pacientes con enfermedad de Parkinson está determinada por el grado en que los síntomas interfieren con el funcionamiento o deterioran la calidad de vida del paciente. Por ejemplo, que haya afectación por la enfermedad de la mano dominante, que haya un grado de enfermedad que interviene con el trabajo, las actividades de la vida diaria o función social y ocio, la presencia de bradicinesia significativa o que altera la marcha, valores y preferencias del paciente con respecto al uso de medicamentos. Bueno, ya específicamente de los medicamentos, entonces, como dijimos, el pilar es la levodopa, generalmente en monoterapia, y este actúa como precursor de la síntesis de dopamina y está bien establecido como el fármaco más eficaz. Tiene efectos superiores sobre la función motora, las actividades de la vida diaria y la calidad de vida en comparación con otros fármacos. Es más probable que la levodopa cause discinesia que otras opciones dentro de los primeros 5 años y por lo tanto se debe usar la dosis mínima efectiva y se debe asesorar a los pacientes sobre este riesgo. Los pacientes deben ser monitoreados por el desarrollo de discinesias, por lo cual se puede reducir la dosis. A veces la levodopa se combina con un inhibidor de la descarboxilasa periférica para bloquear una conversión a dopamina en la circulación sistémica y el hígado antes de que cruce la barrera hematoencefálica, para prevenir las náuseas, los vómitos y la hipotensión ortostática. Al evitar la conversión periférica, la carbidopa permite que una cantidad menor de levodopa atraviese la barrera hematoencefálica para producir el efecto terapéutico deseado. La levodopa, importante que no se debe suspender abruptamente porque puede haber un síndrome similar al síndrome neuroléptico maligno o una crisis acinética. En cuanto a los efectos adversos, como decíamos, está la náusea, la somnolencia, los mareos, el dolor de cabeza, que son los más comunes, y ya las reacciones más graves, principalmente en edad avanzada, pueden incluir confusión, alucinaciones, delirios, agitación, psicosis e hipotensión ortostática. Cuando los pacientes no experimentan ningún beneficio
con 2 comprimidos de carbidopa-levodopa 3 veces al día, ya sea subjetiva u objetiva, o experimentan un beneficio modesto o de muy corta duración, se debe considerar un síndrome parkinsoniano alternativo. Como dijimos, aparte de la levodopa, hay otros medicamentos alternativos. Estos se pueden usar en 3 ocasiones. El primero si los síntomas son leves y el paciente prefiere una medicación que solo sea una vez al día. Generalmente aquí serían los inhibidores de la monooxidasa tipo B o MAO. La segunda, que pacientes más jóvenes con alto riesgo de discinesia. En estos pacientes que sean menores de 50 años con alto riesgo de discinesia, se puede considerar la monoterapia con un agonista de la dopamina. Los factores de riesgo para la discinesia son una edad más temprana al inicio de la enfermedad, un peso corporal más bajo y el sexo femenino. Los agonistas de dopamina deben evitarse en pacientes con antecedentes de trastornos del control de los impulsos, deterioro cognitivo, somnolencia diurna excesiva o alucinaciones. También se debe evitar en pacientes cuyas ocupaciones impliquen conducir o usar maquinaria pesada, dado el riesgo de ataque de sueño. Los agonistas de la dopamina deben evitarse en adultos mayores debido al mayor riesgo de efectos adversos, especialmente deterioro cognitivo. Y el último criterio para usar estos medicamentos alternativos es que la enfermedad sea con un temblor muy predominante. Otro factor muy importante a la hora del tratamiento es el manejo no farmacológico. Se ha visto que el ejercicio regular promueve una sensación de bienestar físico y mental y es especialmente valioso debido a la naturaleza crónica de la enfermedad de Parkinson y sus limitaciones motoras progresivas asociadas. En pacientes con esta enfermedad, el ejercicio puede ayudar a ralentizar la progresión motora, mejorar los síntomas no motores y aliviar algunos efectos ortopédicos secundarios de la rigidez y la postura flexionada, como el dolor de hombro, cadera y espalda. Las caminatas rápidas, el tai chi, la natación y los ejercicios aeróbicos acuáticos pueden ser particularmente útiles. También está la terapia del lenguaje, importante para la disartria y la hipofonía, la terapia ocupacional, dado que a medida que la enfermedad avanza, las deficiencias en la destreza comúnmente afectan la capacidad del paciente para completar las actividades de la vida diaria. Los terapeutas ocupacionales pueden trabajar con los pacientes para adaptar ciertas actividades, introducir dispositivos de asistencia y cambiar el entorno para fomentar la seguridad y la participación continua en las actividades que disfruta una persona. Y por último, es bastante importante la nutrición, dado que estos pacientes tienen un mayor riesgo de desnutrición, pérdida de peso debido al aumento de las demandas metabólicas, anosmia, hipogeusia, disfagia y estreñimiento. Gracias por llegar hasta aquí, espero haya quedado claro este extenso y complicado tema, y si les gustó, por favor denle like, compartan y estén pendientes de nuestro contenido tanto en YouTube como en Instagram. Hasta luego.